Hola, bienvenidos. Sí, gracias por su sintonía. Pues seguimos con el paréntesis antes de entrar en las 7 trompetas. Este es Las trampas del enemigo número 3. Quiero compartir algo de lo que está en este libro Reencuentro. En este libro el Señor me mostró lo que es las bocas del infierno que pasa desapercibidas por muchos porque piensan que es algo insignificante. Y por ahora quiero compartir solo una de las bocas del infierno porque está de acuerdo con lo que está sucediendo en estos tiempos. Y creo que esto también es muy importante porque está relacionado con lo que hemos estado hablando y está afectando mucho a nuestra generación. Pero primero empezamos con una pequeña oración. Te damos gracias, Padre Santo, en este día, mi Señor. Nuevamente nos presentamos delante de ti, Padre. Dame sabiduría, entendimiento, Padre Santo, para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. En este libro Reencuentro está la mayoría de los sueños y visiones con todos los detalles de lo que me mostró el Señor empezando en el 1995 y fue un proceso en sueños en secuencia por cerca de 10 años, mostrando todo lo que sucederá antes de la segunda venida del Señor Jesús. Este libro está disponible en Amazon en los 2 idiomas, Reencuentro en español y Reunited en el idioma inglés, pero aquí solo me voy a enfocar en lo que está relacionado con los videos que he estado compartiendo. Pero sí les recomiendo que lean este libro para que lo vean completo y con todos los detalles para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y esto que voy a compartir ahora fue una de las bocas del infierno que más me impresionó por la cantidad de gente que se estaba yendo por ahí al infierno. Antes de estos sueños y visiones, primero hubo un proceso de preparación, donde el Señor me llevó a diferentes lugares muy peligrosos y cada vez que sentía que algo me iba a pasar, al instante el Señor llegaba y me protegía para mostrarme que Él iba a estar siempre al pendiente de mí. Pero aún así fue algo muy fuerte, que en muchos momentos creí que no lo iba a soportar. Pero el Señor siempre me fortalecía. Cuando pasó todo ese proceso, solo quedó el Señor con su luz desde el cielo y le dije, oh Señor, gracias, porque ya todo terminó. Pero el Señor me contestó, ahora es que vamos a empezar. Y yo me estremecí. ¿Te imaginas si todo lo que había pasado era solo una prueba? ¿Qué era pues lo que estaba a punto de experimentar? Y me dijo, ¿aprendiste bien tu lección? Y le dije, sí, Señor, que pase lo que pase y aunque por momentos no te vea, tú me guías como con un control remoto. Y el Señor dijo, así es. Vamos adelante. Después de eso empecé a descender como en un hoyo a un vacío. El Señor se quedó en lo alto y solo me guiaba con su luz desde el cielo. Y al momento que entré a aquel hoyo empecé a descender rápidamente y aquel hoyo se cerró. Iba parada como en algo, como un columpio, y me agarraba de ambos lados, pero iba descendiendo a mucha velocidad. Yo iba temblando y empecé a repetir todos los textos y todas las palabras que el Señor me había dicho, porque el miedo me quería dominar. Cuando llegué abajo y todo se detuvo, vi que estaba como en una cueva y vi una salida y rápidamente me dirigí hacia ella y me asomé a aquel lugar y había 2 peñascos separados uno del otro, pero altísimos, grandísimos, que yo no alcanzaba a ver el fin. Todo allí se veía de un color gris, veía troncos de árboles secos y peñas muy grandes pegadas a los peñascos y rocas muy grandes, todo de un color gris. Y los empecé a mirar detenidamente y tenían ojos y se movían. Todo allí tenía vida. Eran puros animales gigantes de una apariencia horripilante, pegados a los peñascos, pero todo tenía vida. Y me di cuenta
que había descendido a alguna parte del infierno. Me asusté muchísimo y empecé a temblar de pies a cabeza y quería correr con todas mis fuerzas para salirme inmediatamente de ahí. Entonces apareció la luz del Señor en lo alto de un peñasco y creí que me iba a sacar inmediatamente, pero me dijo al oído: sigue adelante. Lo único que yo quería era salir de aquel lugar, pero Él me dijo con autoridad: sigue adelante. Cuando el Señor Jesús te habla con autoridad, aunque no te grite, se siente como si te corta en pedacitos. Se siente que traspasa tu corazón, los huesos y te llega hasta los tuétanos. Y lo único que viene a tu mente es: sí, Señor, aquí estoy. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Y empecé a ir por ahí lentamente. Yo iba en algo como en un vagón pequeño, pero si yo no quería avanzar, aquello no avanzaba. Ese vagoncito se movía de acuerdo a mis deseos. Y empecé a ir lentamente por ahí tratando de no mirar los animales. Fue una experiencia espeluznante, porque tan solo de mirar a aquellos animales te paralizas totalmente. Porque cuando uno sale del cuerpo, todos tus sentidos se abren al máximo y tú puedes sentir y percibir lo más mínimo. Así que ya se han de imaginar cómo me sentía. Y caminé por el fondo de aquellos peñascos y allí fue que me enseñó el Señor las diferentes bocas del infierno. Cuando iba por el fondo de aquellos peñascos, el Señor me mostraba en pantallas lo que sucedía arriba, y después que miraba todo, quitaba la pantalla y miraba cuando la gente se deslizaba por aquellas resbaladillas y caía directo al fondo de aquellos peñascos por donde yo iba. Al principio, cuando la gente iba caminando por arriba, se miraba todo muy atractivo, como si fuera un parque de diversiones, con muchas opciones para disfrutar. Pero tan pronto la gente empezaba a caminar por esos lugares, de pronto se daban cuenta que era como una resbaladilla que los llevaba directo al infierno y no podían retroceder. Y cuando la gente se empezaba a deslizar por ahí, se prendía una luz y les mostraba hacia dónde iban cayendo. Y rápidamente trataban de retroceder y de agarrarse de los lados, pero ya no podían. Empezaban a gritar con todas sus fuerzas, pidiendo por ayuda, pero ya nadie los oía. Y cuando aquellos animales gigantes miraban que venía la gente cayendo al fondo de aquel peñasco, se lanzaban para comérselos. La gente gritaba horrorizada cuando miraba a aquellos animales, y los animales los masticaban y los masticaban y se los tragaban. Pero la gente seguía aún gritando dentro de sus vientres. Los animales se regresaban a sus lugares y se volvían a pegar en los peñascos fingiendo estar dormidos. Pero la gente seguía gritando con gritos desgarradores y golpeando los vientres de aquellos animales. Eso me impresionó muchísimo, porque al parecer la gente ya no se moría y estaban conscientes de todo lo que había a su alrededor. Y yo sentía mucho miedo. Yo no quería ni respirar porque no quería que aquellos animales se percataran de que yo estaba ahí. Constantemente me paralizaba por el miedo, pero el Señor Jesús me fortalecía. Después de ver diferentes entradas para ese lugar tan espantoso y ver cómo la gente caía sin darse cuenta, cuando recorrimos todo aquel lugar, salí por un lugar a la superficie y ya de allí el Señor me subió en alto y nos fuimos volando mirando las ciudades a cierta distancia. Y llegamos a una ciudad muy grande y en la avenida principal había un desfile muy grande. Parecía como el desfile gay. La mayoría de hombres y mujeres iban desnudos y otros en carrozas. Se miraban que iban tomando y muy embriagados. Además, por ambos lados de la acera había mucha gente de todas las edades, familias completas. Los vi con las carriolas de sus bebés que se reían de todos los que iban por el desfile, hacían y los aplaudían.
Nosotros íbamos en lo alto siguiéndolos a una distancia, y al final de la calle había una cueva muy grande, como de piedra, pero con forma de la cabeza de una serpiente. Y al acercarse la gente, la cueva los absorbía como si fuera una aspiradora gigante. Pero lo que más me impactó fue que la cueva absorbía a toda la gente del desfile junto con toda la gente que estaba a ambos lados y festejaba lo que ellos hacían. Eso me impresionó muchísimo. El Señor se detuvo un momento observando todo aquello, y vi cómo toda la multitud era absorbida. Yo podía oír y sentir los sollozos del Señor Jesús llorando en silencio por todas aquellas multitudes. Y vi que cuando la gente se percataba cómo la gente estaban siendo absorbidos, muchos querían correr y retroceder y trataban de agarrar a sus seres queridos para que no se los tragara esa serpiente, pero no podían hacer nada. Era como un remolino con tanta fuerza que los absorbía a todos, y solo se oían los gritos desgarradores de toda la gente que estaban siendo absorbidos. Yo también empecé a llorar porque sentí mucho dolor al ver que tantas familias se estaban yendo por allí con todos sus niños. Y esto me hizo recordar cómo nos castigaba mi papá. Era muy raro que mi papá se enojara, pero lo que él no soportaba era vernos pelear entre nosotros mismos. Y cuando dos de mis hermanitos empezaban a ofenderse, era muy chistoso, porque se decían puras tonterías uno al otro y todos los demás nos reíamos. Pero cuando ya no sabían más que decirse, entonces aquellos dos hermanos se empezaban a pelear a golpes. Y de pronto se paraba mi papá en la puerta con el cinturón en la mano y decía: si quieren golpes, yo se los voy a dar, pero ustedes no pueden pelear entre hermanos. Y agarraba de uno por uno y le ponía unos buenos cintarazos y va para afuera, porque pues éramos 11. Y en una ocasión le dije: papá, usted es como algo injusto. ¿Por qué primero no pregunta quién son los que se están peleando y pégueles nomás a esos dos? ¿Por qué les tiene que pegar a todos? Y me contestó: desde afuera yo sé exactamente quién son los que se están peleando, pues yo conozco su voz. Pero lo que más me molesta es que ninguno de los demás trata de poner el orden, sino por lo contrario, festejan la maldad de los otros. Eso quiere decir que en cualquier momento pueden hacer lo mismo, y por eso todos se merecen el mismo castigo. Y eso fue lo que vi en esta ocasión. Todos eran castigados igualmente, tanto los que hacían la maldad como los que se reían de lo que los otros hacían. Y esto fue lo que dijo el apóstol Pablo acerca de esto en Romanos 1 del 21 al 32. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Aquí lo dice muy claro. Y de esta lista nadie nos escapamos. Decía un pastor, el que no tiene dinga, tiene mandinga, burundanga y pozole. Eso es para identificar a la gente de todas las culturas. Y dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. E inmediatamente después el apóstol Pablo sigue con los que se creen más santos, los que juzgan y critican están en el mismo peligro que los apoyan. Es más fácil que se arrepienta un pecador y alcance el favor de Dios que uno que se cree santo reconozca sus errores. El Señor Jesús reprendió más a los religiosos que a los pecadores. En Mateo 23, el Señor reprende a los religiosos, mientras que en Juan 3:16 y 17 está el mensaje para los pecadores. Vamos a ver ahora a los que juzgan a los demás. El apóstol Pablo sigue diciendo en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna para los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la justicia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El que se cree mejor que otro cae en el pecado de vanagloria y en ese mismo instante pierde todo lo que ha ganado. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que nadie es justo por sus propias obras, sino de la única forma que somos justificados es a través de nuestro Señor Jesús. En Romanos 5:8 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y esto nos motive a caminar con temor, reverencia y compasión los unos para con los otros. El Señor Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno vaya a ese lugar de tormento. Él ya pagó el precio por nuestra salvación. Y el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, dio a su propio Hijo, Jesús, en sacrificio por cada uno de nosotros. Dice en Juan 3:16 al 18,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Ezequiel 33, 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor quiere que todo mundo se arrepienta. El Señor no quiere que nadie muera en sus pecados, porque Él ya sabe hacia dónde van. El Señor avisa todos estos juicios para que todos nos arrepintamos de nuestros malos caminos. En Romanos 10, del 9 al 10 y el 13 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo se necesita hacer una decisión para darle un rumbo diferente a tu vida. No importa los pecados que hayas hecho, solo se necesita una decisión para darle un rumbo diferente a tu vida. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús tiene un lugar preparado en el cielo para cada uno de los que se arrepienten. Y quiero decirles que por lo poco que he visto en sueños y visiones, el cielo es el lugar más bello que nadie se puede imaginar. Mientras que el infierno, que también tuve la oportunidad de verlo, es el lugar más feo y horripilante que ni siquiera puedes imaginar. Y lo único que se necesita para que no vayas a ese lugar es una pequeña oración. Yo preparé aquí una pequeña oración para todos los que quieran hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor Jesús, te pido perdón por todo lo malo que yo he hecho. Por favor, limpia mi vida de todo pecado con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Y de ahora en adelante, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, no importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona y te recibe como su hijo. Desde ahora forman parte de la familia del Señor. Solo busquen una iglesia para que puedan seguir su crecimiento espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús.